Bienvenidos a Estatísticos, una experiencia audiovisual para la difusión de conocimiento de estadística entre los evaluadores y tasadores de América Latina. Este primer tip se dedica a la variable, su concepto, su clasificación y la importancia de su participación en los modelos de regresión lineal. El contenido se refiere a el método comparativo de datos de mercado y el avalúo inmobiliario. Una breve explicación del método de los precios hedónicos y su relación con los modelos de regresión lineal. Finalmente, se abordará el concepto de variable y su clasificación con ejemplos ilustrativos. Uno de los métodos más utilizados en la ingeniería de tasación es el método comparativo de datos de mercado, a través del cual la estimación del valor de un inmueble sigue una metodología de investigación que se basa en el análisis estadístico de una muestra recopilada de las operaciones de compra-venta y ofertas presentes en el mercado inmobiliario. Los resultados obtenidos por el procesamiento de los datos, esto es el fundamento empírico, son presentados en un informe técnico identificado como Informe de Avalúo Inmobiliario. Cuando se utiliza el método de precios hedónicos, la estimación del valor de un bien inmueble se hace en función de sus características intrínsecas, atributos y extrínsecas externalidades. Se basa en modelos económicos donde el valor será función de la naturaleza del bien inmueble y de las condiciones del mercado donde se consume o se comercializa. Un individuo pagará más por un inmueble en la medida que los atributos de este bien satisfagan sus necesidades. A mayor satisfacción, estará dispuesto a consumir un producto a un mayor precio. En este sentido, un modelo económico del valor inmobiliario se representa como V igual a F de A, B, P, C, FU, siendo F la función que relaciona las variables contenidas entre paréntesis. Cuando se analiza el mercado inmobiliario, aquellos inmuebles que agregan más valor a los propietarios se tasarán mejor. En cuanto al modelo de regresión lineal, Gujarat señala que el análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de la variable explicada en una o más variables, las variables explicativas, con el objetivo de estimar y o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos en muestras repetidas de las explicativas. Aquí se observa la expresión matemática de un modelo de regresión lineal simple donde Y sub i representa la variable explicada y X sub i la variable explicativa. Beta 0 y beta sub i son los regresores y epsilon sub i los errores o residuos de la regresión. De manera que el levantamiento de la muestra es fundamental para optimizar los resultados del modelo de regresión. Por ello, es imprescindible una correcta identificación y clasificación de las variables que participan en el modelado. ¿Qué es una variable? Se entiende por variable el atributo que asume diversos valores en diferentes puntos de observación. Un ejemplo de una variable para un bien inmueble es el área de construcción. ¿Cuáles son sus características fundamentales? Son aspectos observables de un atributo y debe presentar variaciones o diferencias en relación con el mismo atributo. Entre los principios básicos que describen la variable están: los valores deberán ser mutuamente excluyentes. El conjunto de los valores posibles debe ser exhaustivo. Deben ser representativos para explicar el atributo. Todos los elementos de la muestra deben clasificarse. Las categorías deben adecuarse a la realidad local o regional. Son diversos los términos que se utilizan para la identificación de las variables. En este sentido, la variable dependiente suele identificarse como explicada, predicha, respuesta y endógena, mientras que la variable independiente se identifica como explicativa, predictora, de control
y exógena. Es importante para el tasador conocer los términos porque en los libros especializados en la materia estadística pueden encontrarse diferentes nombres que identifican las variables. En los modelos de regresión lineal, usualmente se suele hablar de variable dependiente y variable independiente. Ahora bien, se hace una breve descripción de cada una con sus ejemplos. En cuanto a la variable dependiente, su correcta especificación hace necesario una investigación de mercado. Cuando se usan modelos econométricos para la estimación del valor de mercado del inmueble, generalmente se utilizan las variables precio total y precio unitario, representados por los precios de las operaciones de compra-venta y las ofertas presentes en el mercado inmobiliario. Ahora bien, la variable independiente debe contener información sobre los principales atributos que influyen en la formación de los precios del mercado inmobiliario. Así, la variable puede representar la característica del inmueble como área de terreno, área de construcción, habitación, baño, maletero. Para la condición del inmueble, la variable puede expresar el estado de conservación, la calidad y el nivel dentro del edificio, o la cantidad de unidades residenciales por nivel, mientras que la información contenida en la variable correspondiente a localización, servicios públicos, equipamiento del edificio o la distancia a un polo valorizante representa la externalidad del inmueble. Como un paso previo a la clasificación de la variable, es pertinente conocer su escala de medición. Entre las escalas se mencionan nominal, ordinal, intervalo y razón. Por tanto, se pasa a la definición de cada una de ellas. Nominal consiste en categorías a las que se les asigna un nombre sin que exista ningún orden implícito entre ellas. Un ejemplo es la variable tipo de inmueble, que puede ser edificio residencial, comercial e industrial. Ordinal consiste en categorías ordenadas. Las diferencias entre ellas pueden no ser iguales. Como ejemplo, la variable calidad del inmueble, pudiendo ser bueno, regular o malo. Intervalo. La diferencia entre dos valores es significativa y si son consecutivos tienen siempre la misma medida. El cero es arbitrario. Un ejemplo es la variable número de niveles de un inmueble. El nivel 0 no significa la ausencia del inmueble. Razón. La diferencia entre dos valores es significativa y el 0 puede considerarse como la ausencia de la cantidad medida. Ejemplo, la variable área del inmueble. La diferencia entre 50 y 100 metros cuadrados es la misma que entre 100 y 150 metros cuadrados. Cuando el área es 0, el inmueble no existe. Cuando se realizan modelos de regresión lineal para determinar el valor inmobiliario, es importante hacer la clasificación de variable para su presentación en el informe de avalúo. La bibliografía especializada recomienda la clasificación en dos grandes grupos. El primer grupo son las variables cuantitativas, que a su vez se dividen en continua y discreta, mientras que en el segundo grupo es representado por las variables cualitativas, que pueden ser del tipo codificada y dicotómica o politómica. Y se agrega el grupo de las variables proxy. A continuación, se presentarán los conceptos, los tipos, escalas de medición y ejemplos de cada una de las variables. Una variable cuantitativa representa a un atributo o característica que pueden ser cuantificados a través de instrumentos de medición o por conteo. Pueden ser del tipo continua y discreta, siendo su escala de medición de intervalo y de razón.
Como se señaló anteriormente, una variable cuantitativa puede ser continua, esto es, cuando el conjunto de valores que puede tomar la variable es un infinito continuo, de modo tal que se pueden expresar como decimales o fracciones. Ejemplo de esto se tienen el precio, unitario y total, el área, frente, profundidad o distancia al polo valorizante. En cuanto a la variable cuantitativa discreta, se presenta cuando el conjunto de valores que puede tomar la variable es finito o infinito numerable. Así como ejemplo están el número de apartamentos por piso, el número de pisos de un edificio, habitación, baño, maletero o puesto de estacionamiento. Una manera de diferenciar una variable continua de una discreta es a través del gráfico de dispersión. En el módulo del programa SysDea, Exhibir variables, se pueden observar los comportamientos de la variable dependiente frente a las variables independientes. En el gráfico de la izquierda está el área versus el precio unitario. Se observa una nube de puntos distribuida en las unidades de medida, es decir, un comportamiento aleatorio, mientras que en el gráfico del lado derecho existe una alineación de la nube de puntos en valores de la variable baño con relación a la variable precio unitario. Una variable cualitativa representa la condición cuando un atributo o característica no pueden ser medidos o contados, sino calificados, esto es, en categorías. Pueden ser codificada, dicotómica, binaria o dómica y politómica, mientras que la escala de medición es nominal u ordinal. Como se indicó anteriormente, una variable cualitativa puede ser de tres tipos. Se comienza con la cualitativa codificada, que representa la calificación de un atributo mediante una escala formada con enteros positivos, crecientes y consecutivos. Un ejemplo de variable codificada es el estándar constructivo, donde la escala comienza con 1 para el estándar bajo, sigue con 2 para el estándar medio y concluye con 3 para el estándar alto. En cuanto a la variable cualitativa dicotómica, representa la condición de presencia o ausencia de determinado atributo. Por ejemplo, la variable vista panorámica de un inmueble. Si se ubica en el litoral, las dos opciones serían con vista al mar 1, sin vista al mar 0. En ambos casos, el tasador debe respetar el orden de la codificación o dicotomía para la mejor interpretación del sentido de la variable en las ecuaciones del modelo de regresión lineal, siendo el menor número el que indica el inmueble de menor valor. Para identificar gráficamente cuando una variable cualitativa es codificada o dicotómica, basta observar cada gráfico de dispersión de la variable dependiente y la independiente. En el módulo Exhibir variables del programa SysDea se extraen dos gráficos. El de la izquierda es calidad versus precio unitario. Observe cómo se alinean los puntos en las categorías de la variable en el eje X, mientras que en el gráfico de la derecha se representan los puntos alineados para cada opción de la variable dicotómica. Evento, que en este caso la condición 0 es para las operaciones de compra-venta y la condición 1 es para las ofertas. Existen casos donde la escala adoptada para categorizar una variable cualitativa codificada no representa la realidad de los precios de mercado. En este gráfico de dispersión de estándar constructivo versus valor unitario, la escala 1, 2 y 3 de la variable independiente no refleja adecuadamente los valores unitarios.
pero en cambio la escala 1, 3 y 7 sí se adecúa, pero no cumple con la condición de números enteros crecientes y consecutivos. Este comportamiento de las variables puede resolverse utilizando modelos de regresión no lineal o modelos linealizados donde la escala ha sido transformada. En cuanto a la variable cualitativa politómica, esta se origina por el uso de la codificación binaria cuando existen situaciones con exclusión. El número de variables dicotómicas a utilizar se basa en el número de situaciones a categorizar. Así, si n representa el número de situaciones, entonces debe incorporarse n-1 variables binarias. El uso de la politomía es posible para identificar la situación geográfica del inmueble, la vista de un inmueble en un edificio o la orientación del edificio. Aquí se presenta un ejemplo del uso de variables cualitativas politómicas. Se observa en un plano de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, la localización de un edificio cuyos inmuebles tienen vistas diferentes. Esto es, existen tres situaciones. 1. Vista a la laguna Rodrigo G. Freitas. 2. Vista al parque urbano. 3. Vista a la playa de Copacabana. En este caso, n es igual a 3 y el número de variables dicotómicas es igual a 2. Así se crea la variable dpi para la visual a la playa de Copacabana, mientras que para la visual a la laguna Rodrigo de Freitas se crea la DLG. En la tabla se puede observar que cuando la DPI es igual a 0 y la DLG es 0, el inmueble tiene una visual al parque urbano. Cuando DPI es igual a 0 y DLG es igual a 1, el inmueble tiene una visual a la laguna Rodrigo G. Freitas. Y por último, la visual del inmueble a la playa de Copacabana, DPI es igual a 1 y DLG es igual a 0. Este es otro ejemplo donde la cantidad de situaciones es igual a 4. 4 sectores del centro urbano de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Entonces, el número de variables binarias a utilizar es 3. CN, CS, CE. Si un inmueble se ubica en el sector centro-norte, CN es igual a 1, CS y CE son iguales a 0. Para un inmueble localizado en el centro-sur, CN es igual a 0, CS igual a 1 y CE igual a 0. Para un inmueble situado en el centro-este, CN igual a 0, CS igual a 0, CE igual a 1. La ubicación de un inmueble en el centro-oeste se identifica cuando todas las variables CN, CS y CE son iguales a 0. En cuanto a la variable proxy, se utiliza para sustituir otra variable de difícil medición y se presume que tienen una relación de pertinencia. Por ejemplo, la variable localización puede ser sustituida por el índice fiscal de la planta de valores de la ciudad, el estado de conservación del inmueble sustituido por los estados de Hayek y la calidad de la construcción a través de los costos unitarios. En este ejemplo del uso de la variable proxy para representar la variable localización, se observa en el lado izquierdo que está el plano del índice fiscal del municipio Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, y señalados 3 datos de inmuebles comparables al inmueble tasable. Para completar la tabla,
se lee en el plano el número de identificación del sector y el color, para luego en la leyenda identificar el índice que le corresponde. Para el código RE 637, el índice fiscal es de 78. Para el código RE 392, el índice fiscal es de 15, mientras que el otro inmueble se encuentra en el sector en blanco, que corresponde a otros, siendo su índice fiscal igual a 30. En este caso, la variable proxy, distancia al polo valorizante, DPV, sustituye a la variable localización del inmueble. Utilizando las coordenadas geográficas de cada inmueble y del polo valorizante, Centro Comercial Sambil de Barquisimeto, Venezuela, se calcula la distancia euclidiana. La tabla del valor de la variable se completa con las distancias determinadas para cada inmueble. En esta secuencia se presentan las alternativas para representar la variable cualitativa localización. En el lado izquierdo hay una figura donde se han identificado tres sectores A, B y C, donde se ubican datos de la muestra analizada. Como primera instancia, para la codificación sector urbano, se plantea categorizar la variable asignando una escala 1, 2 y 3, comenzando con 1 para el sector C, el menos valorizado. También se puede utilizar una variable proxy representada por el índice fiscal por cada sector. Otra alternativa es el uso de dos variables dicotómicas para identificar tres situaciones. Así se crea la variable DSA y la variable DSB para cada sector y sus valores condicionales. Entonces, en la tabla para la codificación binaria se colocan en los encabezados DSA y DSB. Para el sector A, DSA es igual a 1 y DSB es igual a 0, mientras que para el sector B, DSA es igual a 0 y DSB es igual a 1. Y finalmente, el sector C tiene para DSA y DSB igual a 0. Finalmente, se presenta una tabla que contiene la información sobre las variables que participan en un modelo de regresión lineal. Hay 5 columnas de izquierda a derecha. Los encabezados son variable, descripción, unidad, tipo de variable y la escala de medición. Están representados todos los tipos de variables expuestas en el contenido de este tipo. Así, la variable área representa el área tasable del inmueble. Su unidad de medición es el metro cuadrado. Es una variable explicativa, cuantitativa, continua y su escala de medición es de razón. Para la variable baño, que representa la cantidad de baños en el inmueble, su unidad es adimensional, explicativa, cuantitativa, discreta y su escala de medición es de razón. La variable maletero representa la existencia de un maletero asignado al inmueble, es adimensional, es explicativa, cualitativa, dicotómica, discreta y su escala de medición es ordinal. La variable calidad representa la calidad del inmueble, es adimensional, es explicativa, cualitativa, codificada, discreta y su escala de medición es ordinal. La variable localización es explicativa, cualitativa, politómica, discreta. Representa la ubicación del inmueble en el centro de la ciudad. Es adimensional y su escala de medición es ordinal. La distancia al Sambil es la distancia del inmueble con respecto al centro comercial Sambil. La unidad es el metro, es explicativa, proxy, continua y la escala de medición es razón. El precio unitario, PSU,
es el precio unitario de las ventas registradas o de las ofertas publicadas. La unidad es unidad monetaria sobre metro cuadrado, explicada, cuantitativa, continua y la escala es de razón. Hasta aquí la presentación de este tip, esperando que contribuya con su acervo técnico. Si usted tiene un tema que considere interesante para exponerlo en este canal, escriba a la dirección que se indica en el canal de YouTube Mundo Valor, el canal de los avalúos. No olvide suscribirse, darle un like si te ha gustado el contenido y la presentación y recomiéndalo a los colegas tasadores. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención.